Yo a veces he pensado que la memoria es algo así como una aguja casi mágica que va rozando la cinta o el disco y al acariciarlo hace rebrotar voces, palabras, frases, gritos, notas musicales que en ese disco, en esa cinta, una vez se grabaron. Y esto se produce muchas veces, en muchas ocasiones, por causas absolutamente impensadas e imprevistas. Y algo así debió ocurrir con mi memoria, aguja casi mágica, cuando hoy, esta mañana, aterrizamos en el aeropuerto y cuando una vez más tuve la ocasión de enfrentarme y recoger en la retina esa imagen única del castillo, que es el remate de ese apelmazado bosque de pinos, o contemplar de nuevo las agujas de vuestro catedral como mástiles levantados, o como una bendición levítica sobre este inmenso azul de vuestro Mediterráneo admirable. Y esa memoria, esa aguja casi mágica, al ir acariciando la cinta o el disco, trajo a mi memoria, al recuerdo por consiguiente, escenas entrañables de una parte de mi infancia, de mi adolescencia, que transcurrió en Mallorca, recuerdos de amigos viejos, de familiares que aquí enterrados esperan la resurrección, de tantas cosas pequeñas, niñas, intrascendentes desde el punto de vista objetivo, pero trascendentes y decisivas dentro de la sensibilidad de un alma que de alguna forma se desposó con vuestra tierra, con vuestro paisaje y con el espíritu de Mallorca, que es algo así como el espíritu de un centinela avanzado sobre el mar que en nombre de España saluda al sol que nace en cada amanecida. Y ese saludo, evidentemente, de la tierra y del paisaje y del espíritu ha de ser por español y por mallorquín un saludo gozoso, un saludo traspasado de júbilo. El mismo júbilo y el mismo gozo con que nosotros quisiéramos hoy contemplar España. Un gozo que nos permitiera descansar, que nos permitiera seguir en nuestro trabajo de cada día, de descartar y marginar esa honda preocupación, esa zozobra íntima y acongojada a ver el espectáculo no ciertamente optimista que nos ofrece la España de nuestro tiempo. Que no fuese preciso realizar este esfuerzo heroico, estimo que incluso sobrehumano, para conseguir que España siga existiendo como nación, para que no se quiebre su unidad política a través de los independentismos, para que no se quiebre su unidad histórica, rompiendo con la tradición que le ha dado talante, la ha identificado y configurando en el curso de los siglos, para que no se rompa su unidad de destino en lo universal, renunciando al cumplimiento de su misión en el mundo. Nos gustaría ciertamente saludar con Mallorca jubilosos, gozosamente, el amanecer del sol de cada día, por no tener que contemplar este terrorismo impune, este terrorismo con complicidades en el poder, este terrorismo con coberturas políticas legalizadas, que va victimando todos los días a algún español, sea o no sea de las fuerzas de orden público o de las fuerzas de seguridad del Estado. Que no contemplásemos el espectáculo horrendo, vergonzoso de los traficantes de drogas que se enriquecen en cantidades fabulosas con miles y miles de millones de pesetas con las cuales todo se compra y todo se corrompe mientras se va debilitando espiritual y físicamente a la juventud de nuestra patria. Nosotros quisiéramos de esta lepra del siglo XX, que es el SIDA, del cual tampoco se habla, de este SIDA que no se va a eliminar con vacunas aún no descubiertas,
sino que solamente puede eliminarse con una vuelta a la moralidad y a la estética cristiana, que evite la promiscuidad sexual y sobre todo la exaltación pública, como hoy se hace en España, de los invertidos. Nosotros quisiéramos no estar en esta lucha porque en España no hubiese un paro que parece que no va a detenerse nunca, para que en España hubiese paz empresarial, para que en España los sectores económicos tan hondamente afectados tuviesen una época próspera y una gran perspectiva ensoñadora de futuro. Nosotros nos gustaría no tener que participar en esta lucha porque España pudiera cubrir ese déficit de billones de pesetas que va aumentando por días y que de seguir por este camino acabará convirtiendo a España en una colonia del extranjero. Que España no siguiese despilfarrando su propia riqueza con préstamos entre comillas, subvenciones a fondo perdido para sostener las falsas democracias del continente negro y del continente americano, y no presenciar el espectáculo de todos los meses cuando los presidentes de las repúblicas de estas pseudodemocracias vienen a la Moncloa con las alforjas vacías para llevarse con nuestro dinero las alforjas llenas. Me gustaría que no fuera así, aunque no fuese más que para permitirnos el descanso y la alegría en contemplar una España risueña, fuerte, en paz, próspera, optimista y respetada. Pero las cosas desgraciadamente no son así. Y hay que preguntarse por qué no son así. Hay que investigar las causas, las razones, los motivos. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Y cuando de forma desapasionada, fría, con la objetividad posible de quien se aleja lo suficientemente del espectáculo para contemplarlo mejor, podemos decir, concluyendo, que esta situación ha sido fruto de una política que se llamó la política de la transición. Una política que tuvo un primer capítulo, el de la reforma, que llevó a cabo la derecha clásica y vergonzante, que ha tenido su continuación en la época del cambio, que es la época del socialismo y de la izquierda. Pero una y otra han consensuado y han coronado, en el mejor término de la expresión, han coronado la política transicional y transaccional. Es la política que ha hecho posible que se configure la España de hoy regida y gobernada conforme a la filosofía de una Constitución, la de 1978, y de un ordenamiento jurídico positivo que ha sido su desarrollo, consecuencia y corolario. De una Constitución que ha hecho posible el que tengamos hoy en España un Estado que yo, sin rubor de ninguna clase, me atrevo a adornar con las siguientes connotaciones. Primero, es un Estado anticristiano. No es una frase la que yo pronuncio, hago una revisión, unos hechos. Es un Estado realmente cristiano, respetuoso con el derecho natural. Es un Estado realmente respetuoso con el derecho natural, un Estado que legalizó el divorcio vincular, que ha legalizado el aborto y que ha legalizado la fecundación in vitro, consintiendo, más allá de cualquier legislación europea, incluso el experimento con gametos fecundantes humanos y gametos fecundantes del animal. Hemos hecho no solamente un Estado anticristiano, hemos hecho un Estado corruptor de las costumbres. ¿Acaso son altas las cotas de moralidad pública y privada, cuando es pasto del alimento informativo de cada día, las juergas, los viajes de personas destacadas de la economía o de la política, con sus amigas y sus queridas? ¿Es acaso este un Estado al servicio de la nación, o al contrario es un Estado antinacional, cuando se han legalizado constitucionalmente las llamadas nacionalidades, que en definitiva son naciones, que si lo fuesen es lógico que aspiran a un Estado, que es el sello político de la personalidad nacional, y cuando además, y por añadidura, se entrega el poder político, cultural y económico a grupos que, desafiantes y retadores, proclaman su deseo de conseguir la ruptura política de España y la independencia de los territorios que gobiernan? Y no solamente hemos creado con la transición, reforma de la derecha y cambio de la izquierda, un Estado anticristiano, un Estado corruptor, un Estado antinacional, sino un Estado antiinstitucional. El menosprecio a la Iglesia católica, que en definitiva
ha sido uno de los ingredientes sustantivos de nuestra nacionalidad. No estamos recordando ahora los 1400 años del Concilio III de Toledo, cuando aquí se forja la primera unidad política y religiosa de nuestro continente, ese continente que ahora se trata de rehacer y de reconstruir. No se está destruyendo a las Fuerzas Armadas y al Ejército, tantas veces se dijo columna vertebral de la patria. No se está menospreciando, no se está marginando, no se está prostituyendo a nuestra magistratura, a la justicia. No se ha dicho por personas representativas del sistema que en España la justicia es un cachondeo, sin que haya réplica ni sanción posible. No se está atacando a los colegios profesionales y sobre todo no se está triturando y destruyendo esa célula fundamental de todas las comunidades, que es la familia, a través del matrimonio. Por consiguiente, cuando veamos las consecuencias que son objeto de nuestra congoja y lamentación, no nos detengamos en las consecuencias, porque lo lógico, lo racional, es ir en busca de las causas, de las motivaciones y de los principios. Esta es, creo yo, objetivamente, la realidad de la España en que nos encontramos. Es posible que en esta panorámica general puedan descubrirse ciertos oasis, ciertas zonas donde estos males no se presentan con la crudeza con que yo aquí acabo de señalarlos. Es muy posible que el archipiélago balear y concretamente la isla de Mallorca no sienta en toda su crudeza, en todo su dramatismo, esta enorme tragedia que hoy está afectando muy directamente, muy intensamente a gran parte de la nación española. Pero no olvidéis que eso no significa otra cosa sino que en la estrategia del programa hay que ir dando los pasos conforme la estrategia exige, y que el hecho de no ser los primeros no quiere decir que quedéis excluidos de ese programa. Por consiguiente, que sería una postura absolutamente errónea, por no decir que suicida, el creer que como aquí no llegaron las cosas todavía, hay una frontera que encorseta a las islas, o encorseta en concreto a Mallorca, y que impedirá que esa tragedia dramática pueda extenderse al archipiélago balear. Y no es así, entre otras cosas, porque primero algunos de estos síntomas, quizá menos acusados, ya se están dando desgraciadamente aquí. Porque sería un supuesto de insolidaridad nacional, y por consiguiente cristiana, el pensar que como a mí de momento no me afecta, pues vamos a seguir adelante despreocupándonos del asunto. Porque es un principio genérico en todos los órdenes que es infinitamente mejor prevenir que curar, y porque en última instancia creo que las medidas por las cuales una guerra se gana no se toman en el campo de operaciones, sino en las academias donde se están preparando los mandos militares que dirigen la operación. Por tanto, es una llamada providencial de alerta en que en este coto, aún donde los síntomas no se aprecian con esa intensidad, haya una conciencia colectiva que se apresure no a dormir y a vegetar, sino a estar como ese centinela, no ya saludando al sol naciente de la amanecida, sino previniendo el crepúsculo que también podría producirse oscureciendo esta tierra grata y luminosa de las Baleares y de la isla de Mallorca. Esta es la realidad general y este es el contexto específico de Baleares y de vuestra isla. Y esta es la realidad, no es lo que quisiéramos, pero es la realidad que contemplamos. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la política de la transición? Las consecuencias en cuanto hace referencia ya al pueblo concreto. Ese pueblo que en definitiva se compone de todos y cada uno de nosotros, cada español de a pie, con sus problemas de todo tipo, sus problemas educativos para los hijos, sus problemas económicos de empleo y profesión, sus problemas de carácter social, sus problemas incluso de crisis religiosa profunda que afecta a los católicos, como tiene que afectar lógicamente la crisis profunda de la Iglesia de nuestro tiempo. Nos encontramos, a mi modo de ver, con unos sectores del pueblo español que podríamos enmarcar en los capítulos siguientes. Primeramente hay un sector del pueblo español desencantado. Lo peor que le puede ocurrir a un pueblo es desencantarse. Porque la política, entre otras cosas, naturalmente es el arte
y es la ciencia y la técnica de gobernar a los pueblos, tiene también un aspecto psicológico, anímico, y es el encantamiento, es la capacidad de seducción, es el asentimiento, al menos tácito si no expreso, a un quehacer, a un proyecto, a una empresa de futuro en la que todo el pueblo de alguna forma participa. Lo peor que puede ocurrirle a un pueblo es desencantarse, perder el encantamiento, aburrirse de la política y asquearse de la política porque se asquea de los políticos concretos que desgraciadamente la hacen. Hay otro sector del pueblo español que no está desencantado, sino que está vinculado a una situación específica, a la presente, no por ideales, por favor, sino por intereses. ¿Os dais cuenta de los intereses económicos que ha creado el sistema? De esa enorme, estéril, inútil democracia, de un Estado en el que hay burocracia del gobierno central, burocracia de 17 autonomías, burocracia de diputaciones, burocracias pagadas de ayuntamientos, burocracias sindicales, porque los sindicatos no viven de las cuotas de los militantes, sino de la subvención que figura en el presupuesto. Burocracia de los partidos políticos del sistema, que no viven de las cuotas de los militantes, sino de las subvenciones que figuran en el presupuesto del sistema. La burocracia de empresas privadas, pero que se morirían si no tuviesen la protección cariñosa de las administraciones públicas socialistas. Por consiguiente, un sector del pueblo vinculado, interesado y por consiguiente dominado y obediente y fidelísimo a la situación. Hay un sector, un tercer sector del pueblo español que se encuentra como hipnotizado. Un sector del pueblo español que ha creado un nuevo Olimpo con 3 dioses. Por supuesto, ninguno de ellos tiene significación cristiana. 3 dioses peores que los dioses paganos. El dios del dinero, el del sexo y el de la droga. Y sugestionados por el dinero y por el sexo y por la droga, todo lo demás no les interesa en absoluto. Es algo marginado, es algo aparte. Pasan de todo menos del sexo o de la droga o del dinero. Y al lado de este sector del pueblo que está vinculado, el pueblo que está desencantado, el pueblo que está hipnotizado, hay sobre todo el pueblo que se encuentra atemorizado. Y no solamente atemorizado por el terrorismo, y no solamente atemorizado por la inseguridad ciudadana, y por el temor fundado y evidente al robo, al atraco, incluso al asalto al domicilio, a la violación de la mujer o de la hija o de la hermana, sino que está tan atemorizado, está tan influido por la presión ambiental, que cuando, sabiendo que tiene una posibilidad, que es el voto, aun pensando y sintiendo como pensamos y sentimos nosotros, la presión psicológica del voto útil, del mal menor, del miedo al socialismo, le obliga a depositar un voto que está en contradicción con lo que piensa y con lo que siente. Esa es la tragedia de España, que son los buenos españoles que piensan y sienten como nosotros, los que han contribuido con la reforma, con el cambio, la transición que ha hecho posible una España desencantada, una España vinculada, una España hipnotizada, una España atemorizada, amedrentada y sujeta al dominio del pánico. Creo que hemos dibujado, o he tratado de dibujar, la habilidad de quienes tienen más años, y más influencia social, y más prestigio profesional, y más posibilidades económicas, de asumir la responsabilidad de dirigir y aconsejar, y apoyar y colaborar con esa juventud, para que esa oferta y esa disponibilidad no encuentren como respuesta el vacío, la indiferencia o la desgana, o aún peor quizá la negativa tácita o expresa. De ahí la enorme responsabilidad en esta hora de los dirigentes. Es el peso de la capitanía, la responsabilidad del liderazgo, el manto de púrpura de que hablaba Agustín de Foxá. Por consiguiente, si esta juventud incontaminada y heroica aparece con disponibilidad en actitud de oferta, por favor que no quede en el desierto y en la agonía de inasistencia, porque los mayores están cansados. Ya hicieron todo lo que tenían que hacer en su momento, y ahora tienen que hacerlo ellos, ciertamente que sí. Hay que entregar la antorcha, pero
entregada la antorcha, hay que seguir aconsejando, dirigiendo, ilustrando, colaborando y ayudando. Porque es fácil el pretexto de que lo hemos hecho todo y ahora os toca hacerlo todo a vosotros, sin nosotros aportar ese tesoro de sabiduría y de experiencia que solo dan los años y la madurez. Por eso permitidme que os diga que en este momento no hay crisis de juventud, no. Si hay crisis de juventud es porque antes ha habido crisis de hombres maduros. En este momento no hay crisis de estudiantes, hay crisis de maestros. En este momento no hay crisis de patriotismo en el soldado, hay crisis de patriotismo en los generales. En este momento no hay crisis de fe en los laicos, hay crisis de fe en los obispos. Una esperanza que obliga a los hombres maduros, no digo a los hombres viejos, a los hombres maduros, a cumplir con la más alta de las obras de misericordia, quizá en este momento, que sea enseñar. Enseñar no ya al que no sabe, sino a aquel que trata de buscar con ansia la verdad y no puede encontrarla porque hay una tiniebla artificial que le confunde y le niega esa verdad. El que está en la verdad, por favor, distingo. Yo no soy de los que entienden porque tengo la verdad. Nosotros no tenemos la verdad. La verdad con mayúscula es tan grande que no nos cabe en la finitud y estrechez de nuestras propias limitaciones temporales. Pero una cosa es tener la verdad y otra cosa es habitar en la verdad, estar en la verdad, ser poseídos por la verdad, convertirlos en apóstoles y catequistas y evangelizadores y propagandistas de esa verdad. Y los hombres maduros, que por razón de su madurez, de su experiencia personal, experiencia como miembros de un pueblo que ha pasado por una tragedia no hace muchos años, tienen la obligación ineludible de enseñar. Y enseñar es esclarecer, enseñar es clarificar, enseñar es ser portadores de la luz, es saber que hay un camino. No, aquello de Machado no es cierto, aquello que caminante no hay camino, se hace camino al andar, no hay un camino. Fijaos si hay camino que el maestro de la verdad dijo, yo soy el camino. Y al amparo de ese gran camino del que dijo la verdad existen los caminos de la vida nacional, de la vida personal. Vosotros sabéis que hay un camino. Los hombres maduros no tienen derecho a reservarse de forma narcisista y hasta egoísta y hasta suicida, diríamos, ese camino, sino demostrarlo y enseñarlo. Existe un camino y esta es la forma de caminar por ese camino para llegar a la meta. Y la obligación de ser portadores de la luz, esclarecedores en esta época de tiniebla y de oscuridad. Esa es una obligación que pesa personal y colectivamente sobre la generación madura que no quiere renunciar a su españolía, que se siente todavía orgulloso y orgullosos. Todos nosotros creemos que estamos en esa línea de ser españoles. Iluminar, por tanto, a la España de hoy y a la España que se está jugando, queramos o no, tantas cosas en Europa. Yo tengo el convencimiento de que cuando se habla del tema de Europa, en todos nuestros países, por razones que después con brevedad explicaré, hay quizá un primer movimiento de hostilidad y de rechazo. ¿Qué tenemos que ver nosotros que en Europa, si Europa se comportó de esta o aquella manera con respecto a España? ¿No sería mejor el que nuestro esfuerzo nacional discurriese por otros caminos? Este es un viejo problema, si lo queréis lo sintetizamos en tres personajes de nuestra historia más reciente. Desde la fórmula de Ortega, hay que europeizar a España, o la fórmula contradictoria de Unamuno, al contrario, hay que españolizar a Europa, o aquella otra de Ganivet, ni una cosa ni otra, sino vamos a recluirnos en nosotros mismos, a ver si recluidos y enclaustrados surge entre nosotros una flor nueva, una semilla nueva, un árbol nuevo, que sea capaz de dar cobijo y sombra a un mundo que perece en su tragedia. Pero ciertamente Europa se está reconstruyendo, Europa se está reedificando. Y una de dos, o estamos presentes o no estamos presentes en el proyecto de reconstrucción de Europa. Y la verdad es que si no estamos presentes, Europa se va a construir a nuestro margen. Por el contrario, estimo que si Europa se está reconstruyendo, aquellos que creemos que España
ha hecho una aportación fundamental, esencialísima a Europa, tenemos que estar presentes en el proceso de reconstrucción. Nada más lamentable que en Estrasburgo, donde está el Parlamento, que es la pieza clave de ese proceso de reconstrucción, nosotros no estuviésemos presentes. Me refiero a los españoles que queremos en la España fiel a sí misma, como afortunadamente han conseguido sectorialmente franceses, italianos, griegos e ingleses. Y cuando nuestros amigos europeos nos preguntan cómo es posible que la Italia derrotada en la guerra tenga eurodiputados, que la Francia con 200 años de laicismo, 200 años de la Revolución Francesa, tenga diputados en Estrasburgo, que incluso la Grecia socialista tenga un diputado en Estrasburgo, que incluso Inglaterra, que siempre se manifestó hostil a los procesos de europeización de la Gran Bretaña, esté presente en Europa, y los españoles que representan la España tradicional, la España de la guerra, la España de la victoria, la España de la cruzada, la España de los santos, la España de los héroes, esa no está representada. Tiene una representación liberal que produce el liberalismo y la producción de costumbres, tiene una representación socialista que nos trae la esclavitud económica y la pobreza, tiene hasta un representante del terrorismo independentista, pero no hay un solo representante de la España leal. Hay una serie de principios que han dado talante y figura a la nación española dentro del continente. Me ha faltado hasta el momento inteligencia suficiente para poderles explicar el fenómeno, porque la verdad es que yo no sé explicármelo, salvo que el pueblo español haya perdido su sensibilidad por el desencanto, por la vinculación al interés, por la nueva idolatría que la hipnotiza, o simplemente por el miedo del mal menor, del voto útil y la economía del voto. Pero creo que conforme va avanzando nuestro proceso de descristianización, de corrupción de costumbres, de desnacionalización, de destrucción de nuestras instituciones que son la base del tejido social, espero que el pueblo español reaccione y llegue un momento en que diga basta y diga soy yo el que vota y no vota por mí ni el periódico ni la televisión. Es posible que eso suceda. En cualquier caso, lo que sí puedo deciros es que nosotros, en tanto en cuanto modesto grupo político, queremos dar la batalla hasta el final, pero darla con cohesión y con cordura. Jamás venderemos nuestras ideas. El reino de Dios primero, lo demás se nos dará por añadidura. Porque os digo con toda sinceridad y certeza, si para conseguir un triunfo electoral tuviésemos que hacer almoneda de nuestra doctrina, por supuesto yo desde ahora renuncio a la batalla electoral. Vamos con nuestras ideas limpiamente, tal y como somos, estén de moda o no estén de moda, se critique con la difamación o se observe una política de silencio, pero ni un solo ápice va a conmover el cuerpo de doctrina en que creemos, porque solamente decía el apóstol San Juan, la verdad, toda la verdad sin mordeduras, es la que nos hace realmente libres. En ese combate, amigos, es en el que estamos. Se aproximan las elecciones al Parlamento de Estrasburgo para el día 15 de junio. Yo no voy a hacer aquí, naturalmente, una larga y aburrida exposición de qué es lo que nosotros presentimos que va a ser Europa, cómo queremos reconstruir Europa, cuáles son nuestras posibilidades y nuestras perspectivas. Pero sí quiero afirmar una cosa de antemano, simplificando el tema. Para nosotros Europa no es un continente, por favor. No es un continente. Para nosotros Europa es sustancialmente un continente. La cultura europea no es una cultura de este continente. La cultura europea fue trasvasada a otros continentes. Si algún pueblo ha trasvasado esa cultura, ha sido España, y con España Portugal. Si hoy existe una América que está embebida, que está impregnada del mundo cultural europeo, es precisamente por la obra de España. Europa salta por encima. España salta por encima de su frontera continental, que es un marco excesivamente estrecho y diminuto, para asociarse y contribuir al esplendor de esa cultura en un continente lejano que España no descubrió, que es lo de menos, sino que culturizó y evangelizó
con el castellano, con el Evangelio y con el crucifijo. Por consiguiente, cuando estamos hablando, al menos desde España, de Europa, pensemos que el continente será nuestro objetivo inmediato, pero lo que nos importa como meta es el contenido, porque en definitiva Europa es una cultura. ¿Y qué es cultura? Cultura es lo que se cultiva. Por eso hablamos de agricultura o de apicultura y hasta de poricultura. Es lo que el hombre añade a la naturaleza. Lo importante que es lo que el hombre añade a esa naturaleza. Y cuando nosotros investigamos desde este punto de vista lo que es la cultura europea, lo que el hombre ha añadido, ha incorporado a la naturaleza, entonces encontramos el porqué la cultura europea ha sido una cultura hegemónica. Yo creo que es la auténtica y única cultura. En segundo lugar, descubrimos por qué se ha producido la crisis de esa cultura. En tercer lugar, encontramos al deus ex machina de esa cultura, que es el hombre específicamente europeo. Y finalmente, analizando la crisis de Europa como cultura y del hombre europeo que la ha creado, la realidad actual también de Europa, esa sensación de que Europa se nos escapa, de que Europa está ciertamente amputada, porque se ha amputado a Europa a todas las naciones de la marca oriental, que se entregaron en nombre de la democracia, se entregaron sin sufragio universal al comunismo por los vencedores de Teherán y de Yalta. ¡Qué tragedia! Más absurda que hacer una guerra por la libertad de Polonia para entregar Polonia al comunismo. ¡Qué tragedia! Hacer una guerra por la libertad para dejar sin libertad a todos los pueblos de la marca oriental del continente. Y esa Europa arrinconada, una Europa que se encuentra realmente también atemorizada. Atemorizada porque se sabe, lo ha sido ya en 2 ocasiones, el escenario de una conflagración bélica que se ha desarrollado en todo el mundo, pero que aquí ha tenido su mayor virtualidad con destrucción de millones de vidas humanas, de auténticos tesoros de arte, de auténtica riqueza material. Y tiene la conciencia, o al menos la subconsciencia colectiva, de que puede ser el teatro de operaciones en el que Europa perezca victimada por un enfrentamiento atómico entre las 2 superpotencias, donde se produzca ese inmenso holocausto de que tantas veces para atemorizarnos se nos habla. Y no solamente atemorizada por esa posible conflagración bélica entre potencias extracontinentales, sino también incluso por el poderío comercial e industrial, no solo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino del Japón, de Corea del Sur y de Formosa. Y por consiguiente, Europa, después de las 2 grandes guerras mundiales, después de observar el proceso de la crisis de la cultura europea, crisis que no es más que el desarraigo, la desconexión de su savia vivificante que fue el cristianismo, es decir, que hace del hombre europeo, como voy a decir inmediatamente, el hombre que crea esa cultura, porque no es el hombre cósmico ni es el hombre rebelde, sino que es el hombre de la revelación. Esa Europa, al contemplarse a sí misma, al sentir además cómo bajan sus cotas morales, cómo hay un descenso de natalidad, cómo hay naciones, Alemania entre ellas, con un -0 de crecimiento, o sea, de decrecimiento vegetativo, cuando son más los viejos que los niños, cuando nos quedamos sin niños que sonrían y encontramos sanatorios poblados de geriatras y de ancianos, cuando la familia, como antes indicaba, se corrompe y sin ella pues no hay hijos ni puede haber educación sana. Es lógico que las clases dirigentes de Europa, cualquiera que sea su procedencia inicial en el campo de la doctrina, empiecen a plantearse y a preocuparse por el tema y a decirse o nos unimos o perecemos. Y en vez del tú y yo acusatorio de una nación a otra, surja el colectivo nosotros para defendernos buscando las raíces de esa misma cultura. Y luego, por consiguiente, amputada, arrinconada, atemorizada y desmoralizada, es lógico si no quiere suicidarse. Hay un libro precioso, El suicidio de Europa, del príncipe Sturza. Si no quiere hacer realidad la decadencia de Occidente de Spengler, si no quiere como Sartre, existencialista, que se nos va a Europa porque es un navío que hace agua por todas partes, en vez de esta concepción pesimista que hace o entiende que la historia humana es una historia cíclica, como la historia del cosmos, reacciona diciendo, no, la historia no es cíclica porque es historia que hacen los hombres con el tiempo humano, con pasado, presente y futuro. La historia humana no es cíclica,
no hay civilizaciones que decaen. Cuando una cultura, una civilización es auténtica, puede tener baches, puede tener momentos de depresión, pero es una flecha lanzada hacia el futuro y por consiguiente con capacidad dinámica de reacción, de reforma, de perfección para continuar su marcha. Y por eso se ha podido hablar del concepto matinal de Europa. Y se ha podido decir que Europa no muere, sino que está renaciendo, aun cuando ese renacimiento obligue a una reflexión profunda sobre las causas de esta misma crisis. Resumiendo, os diré que esa cultura europea solamente puede reconstruirse si busca su raíz y busca su misión. Y la raíz de la cultura europea, con todos sus ingredientes biológicos, lo celta, lo latino, lo griego, lo eslavo, lo germánico, todo ese material biológico disperso fue unido, fue unificado, fue vivificado por el pensamiento cristiano. Porque el pensamiento cristiano, fijaos bien, porque el hombre miró en su entorno, cuando se situó en la naturaleza que le rodeaba, podía darse la siguiente explicación: yo soy algo de la naturaleza que me rodea. Yo formo parte de esa naturaleza. Seré una pieza más perfecta, más desarrollada, cualitativamente distinta, pero en definitiva soy tan naturaleza como es el resto de esta naturaleza en la que yo vivo y que es mi entorno. Y por tanto estoy sujeto al determinismo de esa naturaleza. Es lo que se ha llamado el tiempo cósmico. El hombre con la naturaleza se sumerge, queda absorbido por el tiempo cósmico, y entonces el tiempo cósmico del hombre hace que el hombre gire como gira la naturaleza, con el día, con la noche, el solsticio de invierno, el solsticio de verano, o con esos astros que van girando de forma isócrona, sin poderlo evitar, en torno a la misma circunferencia o a la misma elipse. El hombre queda absorbido, dominado por la naturaleza. Este hombre cósmico, dominado por la naturaleza, no puede crear más que una religión quietista, una sociedad petrificada, una sociedad con castas, una sociedad inmóvil. ¿Acaso no son estas las sociedades o las religiones de los países asiáticos? La noticia de que es criatura de la naturaleza, pero es criatura aparte y distinta, en la que lo natural es lo sobrenatural, que él está destinado a dominar la naturaleza, a ser el señor de la naturaleza, el soberano por delegación de la naturaleza, hasta el punto de que, como dice el texto bíblico, Adán hace pasar a las criaturas, le impone nombre, que es la señal suprema de la soberanía. Entonces el hombre ya no está sujeto al tiempo cósmico. Entonces ya no está sujeto a ese tiempo que representamos como una circunferencia, con las manecillas del reloj. El hombre escapa a esa naturaleza. El hombre se convierte en el hombre del tiempo psicológico, en que el tiempo no es un infinito retorno permanente. El hombre ya sabe que no puede volver atrás, que tiene un pasado irrepetible e infungible, insustituible e imborrable, que el hombre, como dice Cristo a Nicodemo, no puede encerrarse otra vez en el vientre de la madre para volver a comenzar, sino que tiene un pasado y que con su libertad ha ido forjando en su persona, con sus actos libres, su personalidad. Y que no tiene un presente solo que le absorbe, sino que tiene un futuro en el tiempo, un futuro que desconoce, que es una incógnita, pero ese hombre que se siente libre, llamado a dominar la creación como señor soberano de ella, va en busca de ese futuro para conquistarlo y para edificar. Entonces este hombre del tiempo, de la revelación del tiempo, que rompe lo cósmico para entrar en lo psicológico, es el hombre capaz de crear una civilización dinámica, vivificante, descubridora, exportadora, extravasadora de sus propios ideales. Por eso os dais cuenta de que Europa, que ha sido forjada como cultura por ese hombre europeo, primero ha sido el continente descubridor y nunca ha sido el continente descubierto. Biológico disperso, acabará en la nada, en la autodestrucción, si no vuelves a encontrar el principio que te dio vida, y el principio que te dio vida fue el cristianismo, porque él fue capaz de crear a ese hombre de la revelación, que por consiguiente escapa al tiempo cósmico para saber que tiene el tiempo futuro, y más allá del futuro tiene la inmortalidad y la eternidad. Y esta es la visión de Europa. Por consiguiente, si Europa trata de reconstruirse sobre el modelo liberal o el modelo marxista, pobre Europa de papel. Habremos trasladado desde lo nacional
a lo continental los mismos errores. Un Estado liberal que dice defender la libertad, pero una libertad sin responsabilidad es libertinaje. Una libertad que no es ordenar el bien común es el puro capricho y por consiguiente rompe la convivencia pacífica de los ciudadanos y el porvenir de las patrias. El Estado marxista responde a un principio lógico, el principio de la igualdad. Pero una cosa es la igualdad sustancial de cada hombre y otras cosas son las desigualdades accidentales. Hay hombres y mujeres, hay niños y ancianos, hay inteligentes y menos inteligentes. Hay quien se da bien la mecánica y se da bien la filosofía. Por consiguiente, estas distinciones accidentales son las que enriquecen el patrimonio común de un pueblo, el patrimonio cultural de un continente. Y sin embargo, en nombre de la igualdad, no solamente no se ha logrado la igualdad, sino que se ha logrado la esclavitud y la miseria y las nuevas clases que al cabo de 70 años de Revolución Soviética está poniendo de relieve ya sin escrúpulos todo este europeo. Frívolamente, alegremente, sin las cautelas necesarias, sin consultar al pueblo. Estamos, señores, se dice, en un sistema en el que el hombre decide. ¿Y quién ha decidido? En España. ¿Qué español ha depositado su papeleta en una urna para decir si entrábamos o no y en qué condiciones en el mercado común europeo? Por razones políticas hemos ido a las urnas para saber si seguíamos o no seguíamos en la OTAN. En la entrada en la OTAN, no. Después el gobierno socialista cambió tanto por el cambio que nos pidió a los españoles el sí. ¿Y qué sabe el español medio de las dificultades, los problemas de carácter defensivo y militar? Ah, pero de lo que sí sabe el ama de casa, de lo que sabéis vosotros y yo, de lo que sabe el pequeño comerciante, el pequeño industrial, el hombre que tiene una empresa de servicios. Lo que sí sabe es qué va a ocurrir con su bolsillo si en una competencia ilícita, desleal, apresurada, sin cautelas, todo se viene abajo. Y así, sobre pretexto de que había que ser europeos, hemos cerrado nuestros astilleros de Sagunto, hemos paralizado nuestra industria de construcción naval, hemos vendido la fábrica SEAT de automóviles a los alemanes, estamos vendiendo la industria de la alimentación, nuestras cadenas hoteleras. Cuando vendamos lo último que nos queda, cuando no cubramos con el importe, el precio de la venta en almoneda al exterior de lo que habíamos creado con sudor y con sacrificio, ¿cómo va a compensarse ese déficit de millones de pesetas que va creciendo no por semanas sino por días? ¿Será entonces cuando haya que atarse el cinturón y se nos pidan sacrificios? ¿Será entonces cuando se trate de justificar por qué prodigamos el dinero en el exterior y no lo invertimos creando puestos de trabajo y riqueza en España? Esa es la política de los socialistas, que son Partido Socialista Obrero Español y que no son más que el instrumento más idóneo que encontró el capitalismo internacional. De tal manera que hoy los partidos socialistas son los servidores políticos de ese capitalismo y el capitalismo son los que respaldan la política de los partidos socialistas. Por eso la banca, el negocio típico del capitalismo financiero, está próspera en beneficios mientras nuestras pobres industrias van renqueando para poder salir adelante. Pues necesitamos llevar al mercado común europeo la necesidad de que se revise nuestro tratado de integración al objeto de que nuestros productos lácteos no tengan que tirarse como se está derramando la leche delante de las multinacionales como Nestlé. Y el problema de nuestro ganado porcino. Y el problema planteado por la desertización obligatoria de nuestras tierras que tienen que dar sin cultivo y por consiguiente abandonadas. Tenemos que plantear el problema de cuando llegue el día 1 de enero de 1993 y entre en vigor el acta única y desaparezcan las fronteras comerciales y por consiguiente haya una libre circulación de capitales. ¿Qué ocurrirá si el capital, buscando el beneficio, por consiguiente sin correctivos jurídicos ni morales, emigra de Europa del Sur para instalarse en el norte? ¿Acaso aquellos serán más ricos y nosotros más pobres? Cualquier autoridad o fuerza de seguridad de cualquiera de los países que integran la comunidad detiene al traficante de drogas o al terrorista, lo entrega al juez competente, el procedimiento es sumario y